Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast de Café y Hierros. Mi nombre es Iván Llamazares y este es el lugar donde hablamos sobre entrenamiento, nutrición, salud y estilo de vida desde un punto diferente y sobre todo práctico. Si eres un apasionado de estos temas, te invito a escuchar este podcast y si quieres dar tu apoyo a este proyecto, simplemente puedes compartirlo por tus redes sociales. De ese modo, me ayudas a seguir mejorando cada día. Sin más, vamos con el episodio de hoy. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast. En esta ocasión quería hablaros de un tema que me parece bastante importante de cara a tratar para toda esa gente que le gusta entrenar cada día. Y es un tema bastante importante porque yo en su día no he sabido cómo afrontar este tipo de situaciones y mucha gente se pregunta cada día cuando le sucede cómo afrontarlas. Entonces quiero contar mi visión, lo que yo he pasado y cómo pienso que debería afrontarse estas situaciones y cuál es la mejor manera de afrontarlas. Estoy hablando de las lesiones en el entrenamiento. Las lesiones en el entrenamiento pueden surgir por diferentes causas, ya sea por agotamiento físico, estrés del sistema nervioso, estrés diario en tu día a día, mala recuperación, sobrecarga muscular, etc. Entre las diferentes lesiones podemos tener que sean más bien de tipo tendinoso, que afectan directamente a los tendones, ya sea por inflamación, por pequeñas roturas, o más bien de tipo muscular, en el que ahí tenemos un poco de roturas de fibra, un poco de hematomas. En realidad este tipo de lesiones, ya sea tendinosas o musculares, siempre que no impliquen una rotura completa del músculo o del tendón, no revisten mayor gravedad, pero sí que es cierto que nos imposibilitan el realizar nuestro entrenamiento diario durante varios días o alguna semana. Y es ahí cuando entra el principal problema, que es cómo afrontar esas semanas en las que no podemos llevar a cabo esa actividad diaria, ¿no?, que tanto nos apasiona, que es el entrenamiento. Bueno, pues dentro de las posibles causas de las lesiones, a mí hay una que pienso que es una de las claves por las que las personas suelen lesionarse, y es no escuchar a su cuerpo. Tú cuando escuchas a tu cuerpo, el cuerpo antes de lesionarte te va enviando señales. Es verdad que en ciertos momentos es muy complicado debido a que estamos muy focalizados en el entrenamiento diario y es muy complicado parar de entrenar en mitad de una sesión de entrenamiento porque notas que quizás vayas a lesionarte. Si bien es cierto que cuando llevas muchos años ganando experiencia en ese aspecto, ya vas viendo cuándo posiblemente puedas lesionarte o no. Entonces ya sabes cuándo parar más a tiempo, cuándo darte un respiro, un pequeño descanso de entrenamiento durante unos días o alguna semana, etc. Pero uno de los factores clave y de los que quiero hablar aquí hoy es del estrés diario al que le sometemos a nuestro cuerpo, y no solamente por el entrenamiento, porque el entrenamiento en sí es un estresor más, lo quieras ver o no. Entonces, si aparte de ese estrés diario que le damos a nuestro cuerpo de manera intencionada, tenemos un estrés externo que ya bien puede ser el trabajo diario que tengamos, quizás las facturas que tenemos que pagar, etcétera, etcétera, bueno, pues esos pequeños acontecimientos diarios que se van sumando hacen que nuestro cuerpo adquiera un estrés diario que, sumado al estrés adicional que le damos con el entrenamiento, no se recupere de una manera óptima de los entrenamientos. Todo el mundo le gusta siempre buscar el último suplemento para favorecer la recuperación, para de ese modo poder entrenar más intensamente, los mejores suplementos que te hagan tener quizás ese enfoque a la hora de estar entrenando. Pero un factor que nos olvidamos muy a menudo es el ganar experiencia manejando nuestro estrés diario. Como digo, si tú eres una persona que tienes un trabajo muy estresante, es muy complicado en ciertos aspectos manejar ese estrés diario cuando estás trabajando.
Pero todo requiere un esfuerzo por tu parte y una constancia. Tú lo que tienes que hacer es trabajar cada día con diferentes técnicas para que ese estrés no suponga una agresión a tu sistema nervioso de cara a mejorar la recuperación. ¿Y cómo podemos mejorar el estrés diario? Bueno, pues eso lo vamos a dejar para el podcast siguiente, en el que os daré una serie de claves para cómo tratar de mejorar o actuar de cara a mejorar ese agente estresante y que no sea un añadido o un lastre de cara a mejorar nuestra recuperación, sino que con ese estrés del entrenamiento que tenemos no le vayamos sumando más carga extra a nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo afrontar una lesión en el entrenamiento? Y este es uno de los puntos clave que quería tratar en este podcast. Lo primero de todo se trata de descansar esa zona que tenemos en concreto lesionada. Que tenemos lesionado un femoral, evidentemente no podemos darle caña a ese músculo. Ese músculo está para descansar. Otro punto a tener en cuenta es que no es lo mismo descansar que descansar. O sea, tú cuando vas quizás al médico, igual te paute un descanso total y absoluto. Y aquí sí que yo, en mi opinión, no estoy muy a favor de los descansos completos del tipo de estar encamado, ¿no? Por así decirlo. Sino más bien de hacer una actividad suave que al músculo o al tendón no le suponga un esfuerzo muy grande hacerlo, pero que sí pueda ir poco a poco recuperando esa movilidad y vayamos entregando un poco de flujo sanguíneo a esa zona de cara a una mejor recuperación. Entonces, yo como norma general, un descanso total y absoluto, o sentado o encamado, o tener el pie sin apoyar en caso de un esguince, por ejemplo, bueno, pues quizás en un primer momento sí que sea necesario, pero rápidamente deberemos empezar a moverlo y a tener un poco de movilidad en esa zona para mejorar la recuperación y que fluya un poco por ahí la sangre. El segundo punto a tener en cuenta sería una readaptación del entrenamiento. Evidentemente, si algo nos duele, eso no lo podemos hacer. Entonces tenemos que readaptar el entrenamiento de cara a poder seguir entrenando lo que no nos duela. Si yo tengo una lesión en el tronco superior que me imposibilita realizar todo tipo de movimientos con mis brazos y la gran mayoría de ejercicios no puedo realizarlos, bueno, pues quizás sea una buena idea durante una semana o dos enfocarme más bien en el tren inferior, ¿no? Haciendo ya bien sentadillas, trabajando toda la musculatura de los cuádriceps, los femorales. Si es al contrario, pues exactamente igual, le damos un descanso a la parte de abajo y trabajamos la parte de arriba que no nos supone ninguna molestia. Entonces debemos de readaptar el entrenamiento a cada situación. También quizás haya situaciones en las que un movimiento en concreto nos moleste realizarlo, ¿no? Pero si cambiamos el agarre, si cambiamos la forma de realizarlo, pues posiblemente lo podamos hacer adaptando ese ejercicio, ¿no? Por ejemplo, te duele un press de banca en los hombros al bajar. Bueno, pues quizás ese ejercicio durante una temporada o unas semanas no puedas realizarla y deberás de trabajar mucho tu movilidad, tu recuperación en los hombros, etcétera. Pero quizás puedas hacer otros ejercicios tipo flexiones en el suelo, press con mancuernas en un banco, que ya sabemos que son mucho menos lesivas que con barra, porque favorecen una mayor movilidad en el hombro, etcétera. Entonces, el caso es readaptar el entrenamiento a cada situación. Y por último, el factor que para mí es uno de los importantes a la hora de tratar cada lesión y que lo he dejado para el final es la cabeza. Y es que es uno de los factores que más influye a la hora de recuperarse de una lesión, sin duda alguna. Todos hemos pasado por diferentes lesiones y una de las cosas que más nos influye es el pensar mañana no voy a poder entrenar, tenía pensado entrenar, ahora cómo lo hago, no sé cuánto tiempo estaré con esta lesión, ojalá que sean 2 días, ves que van pasando los días y quizás ya no es una semana sino 2 semanas. Entonces la cabeza funciona mucho y le damos muchísimas vueltas al coco con todo esto. Entonces la cabeza es un factor clave.
Entonces, uno de los aspectos más a tener en cuenta, que con el paso de los años nos vamos entrenando mentalmente para ello, es gestionar muy bien las emociones de cara a mejorar una lesión cuando nos sucede, ¿no? ¿Y con esto a qué me refiero? Pues evidentemente cuando estamos entrenando y estamos ahí en caliente, cuando notamos una pequeña molestia o un pequeño tirón en alguna zona, lo más fácil que podemos hacer es seguir adelante. Eso es lo que te va a decir tu cabeza. Tiro para adelante, creo que no sea nada, seguramente cuando termine se me pase, voy a seguir un poco más, etc. ¿Qué es lo difícil en ese momento? Que llevas por la mitad del entrenamiento y estás muy motivado. Bueno, pues lo difícil es decir, hasta aquí. Hoy se ha acabado el entrenamiento, me noto que me ha dado un pequeño pinchazo en alguna zona en concreto. Por si acaso voy a parar, mañana continúo en caso de que no sea nada. Todos tenemos que pensar a largo plazo más que a corto plazo qué es lo que nos puede venir mejor en cada momento. Y la cabeza, como te digo, es un factor que es clave a la hora de readaptarte a una lesión, ¿no? Porque evidentemente cuando te gusta entrenar y disfrutas entrenando, es un palo no poder hacerlo durante un tiempo, pero déjame que te diga algo. Si tú tienes una pequeña lesión en la cual puedes salir adelante en unos días o una semana o 2 semanas, no es lo mismo eso que por tener una mala cabeza sigas entrenando, sigas forzándote a hacer las cosas que no estás haciendo las cosas bien porque no te están saliendo bien y porque te está molestando, y que de esa forma lo único que estés haciendo sea empeorar la lesión y ya no la recuperes en una semana o 2, sino que estés 1 mes, 2 meses o más. Con lo cual, eso es un factor clave a tener en cuenta, pensar con la cabeza fría, actuar en cada momento como hay que actuar, con lo cual quiero darte un mensaje desde aquí. Siempre que tengas algún tipo de lesión, algún tipo de molestia que te imposibilite el entrenamiento durante algún tiempo, siéntate, piensa con la cabeza fría, piensa cómo vas a actuar en los próximos días, las próximas semanas, cómo vas a readaptar el entrenamiento, el descanso, y estoy seguro de que de esa forma minimizarás el pasarlo mal durante ese periodo y volverás al entrenamiento mucho antes y mucho mejor adaptado que si lo haces de forma incorrecta, pensando en caliente, tirando para adelante, no escuchando a tu cuerpo y terminando con una lesión que posiblemente tarde meses en curarte. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya sido de ayuda. Podría tratar este tema de las lesiones en siguientes podcasts, así que si tenéis algún tipo de duda lo podéis dejar en los comentarios. Ya sabéis que podéis entrar en www.cafeyhierros.com. Me podéis escribir ahí también comentarios u opiniones que tengáis, cuestiones acerca de los diferentes podcasts que los podemos tratar en próximos episodios. Así que nada, hasta aquí el episodio. Un saludo y hasta la próxima.